Hola, muy buenas. Mira, hoy quiero hacer un vídeo rápido. Hoy es domingo, quiero hacer un vídeo rápido, pero quiero hacerlo sobre un gráfico que vi ayer que me gustó mucho haciendo las noticias, donde se define claramente súper bien qué es el trading algorítmico y cómo se interpela, cómo se junta o cómo se integra con todo lo que es la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Entonces, te voy a mostrar el gráfico, vamos a comentarlo y va a ser vídeo que no va a durar, yo creo, más de 5 minutos, una cosa así. Vale, entonces vamos a por ello. Permíteme que te comparta un segundo. Bien, es este de aquí, este gráfico de aquí, que ahora es el tren algorítmico, es en Medium, es un artículo, y la verdad que me pareció súper acertado. Es decir, todo lo que significa tan sencillo, organizado, pero tan a la vez tan potente, ¿no? Dice, ¿por qué deberías estar haciendo tren algorítmico? Bueno, hay varios puntos que son súper importantes. Por un lado, el tema de programación, que hoy en día es importante, sin embargo, con todo lo que es la parte nueva de AI generativa que está viniendo, con todo el tema de LLMs tipo ChatGPT o otro tipo de sistemas, el poder integrar esto empieza a ser bastante sencillo, o relativamente sencillo, o nos ayuda bastante a nivel de poder integrarlo. Con lo cual, esto yo creo que no es una barrera de entrada de hoy en día, o es una barrera de entrada muy pequeña en comparación con la que era antes y creo que es algo muy, muy interesante, muy importante. La parte de los conocimientos analíticos. Esto sí que creo que es súper importante desde el punto de vista de entender cuáles son las variables, el enfoque, los ratios que nos aporta, lo que nos está diciendo los sistemas, entender cada uno de ellos, entender cómo van a afectar, cuáles son para ti los principales en tu estrategia, cuáles son los que van a ser tus principales ratios y cuáles son los que te pueden ayudar a tomar decisiones en un momento determinado o a saber si finalmente va a ser la estrategia adecuada o no, que eso también lo tienes que ver, ¿no? Luego hay un tercer punto que es el que enfoca aquí, que es el tema de los conceptos matemáticos. Mira, todo el tema de trading algorítmico, la base es estadística y matemáticas. O sea, es decir, y además hay como dos grandes corrientes, ¿no? La matemática que es muy orientada a disparo 10 veces y sé que una va a conseguir un retorno muy alto, 5 se me van a morir, 3 se me van a quedar medio bien y un par de ellas muy bien, es decir, va en esa línea. Y luego la estadística, que es básicamente dónde están las pautas, que es la que en este caso yo hago sobre todo, en mi caso, que es dónde están las pautas estadísticas que nos aportan cierto valor o cierta ventaja a la hora de poder desarrollar estrategias sobre ella, ¿vale? Sería la otra opción. En la primera opción del enfoque más matemático está mucho más orientado a todo lo que es machine learning, ¿vale? Entonces, digamos, trabajar con grandes volúmenes de datos, como en el caso también estadístico, pero orientados a conseguir esta filosofía que te digo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este proyecto, este enfoque, la realidad que veo es que el tema del machine learning probablemente en relativamente poco tiempo va a ser muy absorbido por la inteligencia artificial y va a incorporarlo dentro de la parte de desarrollo de sistemas propios que van a tener las propias empresas, incluidas las empresas tanto de inversiones como de otro tipo de enfoques, como por ejemplo fondos de inversión o hedge funds o cosas similares, y eso va a ser desarrollos que van a trabajar, que se van a trabajar sin necesidad de incorporar, o bueno, digamos, teniendo ya incorporado dentro de esa inteligencia artificial todo lo que es el concepto Machine Learning, ¿no? Tanto Data Science como Machine Learning, como algún otro enfoque que hoy en día o que ha sido relevante hasta ahora, va a ser sustituido en relativamente poco tiempo desde mi punto de vista, ¿vale? Igual me equivoco, pero yo creo que va en esta línea. Luego tenemos la parte de Technological Proficiency, que es el tener sistemas adaptados, organizados, con suficiente potencia como para poder hacer los cálculos adecuados y además que te requieren constantemente estar haciendo algún ajuste. O sea, es decir, eh, pues porque al final se cargan mucho, al final trabajan con un volumen de datos muy grande, entonces necesitan siempre estar haciendo ajustes, incluso estar en algunos casos ya un poquito extremos. Modificando ciertas pautas a la hora de, o ciertas partes de ese sistema, tanto a nivel de software como de hardware, para darle mayor potencia a los sistemas, ¿no? O para optimizarlos. Por lo tanto, eso es lógicamente súper importante, esa parte. Y luego una parte que desde luego es la que yo creo que cualquier inversor ve, que es la parte de gestión del riesgo, ¿vale? Entonces, en la gestión del riesgo lo que tú haces es
eh, digamos, intentas optimizar tu posibilidad de beneficio intentando que el riesgo sea el menor posible. Es decir, en general, no todos los inversores son así, ¿no? Pero las empresas grandes de inversión normalmente lo que quieren es tener unos beneficios aceptables, no quieren unos beneficios estratosféricos. A lo mejor en una parte que sea muy de riesgo la pueden optar, que dice, mira, pues un 1% lo disparo así a ver qué pasa y si surge, surge, ¿no? Pero lo habitual es que sean empresas que van a trabajar contigo de forma que quieren que tú le plantes un riesgo, o sea, un potencial beneficio determinado, pero que el riesgo no asumido sea muy pequeño. Entonces, o lo mínimo posible. Entonces, que en el peor de los casos, un mal año, pierdas, oye, si te va muy mal, pierdes un 2%, un 3%, perfecto, bueno, pues es asumible, ¿no? Un 5% incluso es asumible. Pero sí que normalmente, de forma habitual o intentando el máximo número de años, estés dando unas rentabilidades pues entre un 7 a un 12%, a un 15% si te va muy bien un año, algo que cubra todo lo que es el coste de la propia inflación, etcétera, etcétera, que les dé una serie de beneficios, pero que el riesgo que corren no sea muy alto. Es decir, ellos no quieren entrar en un riesgo que les descontrole o que para ellos sea excesivamente o genere una pérdida muy alta sobre el volumen de inversión que van a trabajar, ¿no? Por eso es tan importante diversificar mucho el riesgo, la gestión de riesgo, intentar diversificar mucho el riesgo, como pues en este caso, con muchas estrategias diferentes que además están descorrelacionadas, es decir, que si una falla una vez, hay otras que pueden equilibrar ese fallo, pero no que le van a acompañar en el fallo, porque entonces, digamos, si están correlacionadas, si van conjuntamente, pues a lo mejor cuando ganan, ganan mucho, pero cuando pierden, también pierden mucho. Entonces, tienes que jugar con ese tipo de cosas, ¿no? Y luego que las entradas que tú haces, pues hombre, tengan un riesgo aceptable, ¿no? O sea, es decir, es lo que decimos, que muchas veces en cripto decimos, no, es que queremos un 200% ya, pero eso significa entrar con un 100% de la cuenta a la operativa, ¿no? Que cuando en teoría estamos en un bull run puede ser más aceptable o puedes tener menos miedo. Bueno, cada uno ya es como es. Y depende del tipo de inversor que seas, depende de tu perfil de riesgo y depende también del tipo del tipo o en este caso, el tipo de cliente que puedas tener y qué es lo que quiere de ti o qué es lo que te traslada a ti, ¿vale? Sobre su capacidad o su interés en invertir. Ten en cuenta que muchas veces estos hedge funds, aunque tienen un capital determinado, no es un capital que es suyo, es de sus inversores. Entonces tienen que reportar a sus inversores. De hecho, para ellos lo más importante es esa gestión de riesgos se resume al final, o se resume, o tiene un producto final que es el reporting, el informe de reporting, donde tú estás planteando una serie de posibles beneficios frente a un posible riesgo, y si los inversores ven que el riesgo se ha disparado, automáticamente van a sacar su capital y tú te vas a quedar sin capital para poder manejar, o sea, esos clientes se van a quedar, esos hedge funds se van a quedar sin capacidad de poder manejar y tus estrategias no van a tener sentido, porque ¿para qué la vas a diseñar si no va a haber posibilidad de incorporarlas o sea, crear un portafolio dentro de un hedge fund, ¿no? O cosas similares. Entonces, bueno, pues me ha parecido súper interesante comentarlo y no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, espero no haberme liado mucho. Chicos, muchas gracias por estar un domingo y bueno, ya sabéis, me gusta, me gusta. Y bueno, y digo, sí, eso no lo he dicho nunca, compartirlo con quien que creáis que le interesa, a ver qué pasa. Igual lo agradecen. Un abrazo, hasta luego.